Muy bien, apreciados estudiantes, nuevamente retornamos a la asignatura. Bien, en esos momentos dijimos la temperatura del termómetro húmedo, ¿no es cierto? ¿Qué es la temperatura del termómetro húmedo? Es la temperatura límite o es la temperatura de equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo inicialmente el termómetro a una temperatura determinada, al hacer pasar aire sobre este termómetro que tiene un forro húmedo, la temperatura del termómetro baja. ¿Por qué? Porque pierde o se vaporiza el agua. Y para vaporizarse el agua requiere energía. Y esa energía para vaporizarse el agua lo toma del propio termómetro. Por tanto, la temperatura baja. ¿Está bien? Bueno, ¿hasta dónde baja? Pero no nos olvidemos que a medida que baje la temperatura del termómetro, se incrementa la diferencia de temperaturas entre el aire y el termómetro. Y como la diferencia de temperaturas es la fuerza impulsora para la transferencia de calor por convección, entonces el termómetro gana calor, energía calorífica por convección del aire hacia el termómetro. Entonces, cuando el calor ganado es igual al calor que pierde, son iguales, entonces el termómetro estabiliza su temperatura. ¿Qué quiere decir? El termómetro tiene una temperatura que ya no, que es estable, que no baja ni sube. A esa temperatura de equilibrio es lo que se llama temperatura de termómetro húmedo. Entonces, el calor que gana por convección es igual al calor que pierde por evaporación del agua. ¿No es cierto? El área es el área del termómetro, tanto para la evaporación como para la transferencia de calor. Por tanto, ambas áreas se anulan. ¿Bien? Bien, entonces al igualar estas dos ecuaciones, tengo aquí anuladas las áreas, ¿no es cierto? Puedo despejar. Aquí tengo YW menos Y. Esto voy a invertir TW menos T con un signo negativo. Aquí tengo TW menos T, por eso el signo negativo. Y al despejar este primer miembro me da el coeficiente de convección sobre K sub Y y sobre el calor latente de evaporación del agua a la temperatura del termómetro húmedo. Tengo esto. Pero solo para sistemas aire-agua se cumple la relación de Lewis, que es igual a 1. Ojo, aquí estoy indicando claramente, esta relación de Lewis es igual a 1 solo para sistemas agua-aire. ¿Qué otros sistemas pueden existir? Pueden existir muchos. Por decir, yo tengo benceno líquido y estoy evaporando en aire, por decir algo. Entonces ya el benceno no es agua. Entonces la relación de Lewis no se cumple entonces para benceno-aire. Esta relación solo se cumple para agua y aire, ¿está bien? Es igual a 1. A esto se llama relación de Lewis. Entonces, de la relación de Lewis puedo despejar esta relación, coeficiente de convección sobre el coeficiente de transferencia de masa. ¿No es cierto? Esto es igual al calor específico del aire húmedo. ¿Está bien? Tengo el calor específico del aire húmedo. Bien, entonces tengo la ecuación que me permite hallar la temperatura del termómetro húmedo. ¿Cierto? Que dijimos que es la temperatura límite de enfriamiento alcanzada por una pequeña masa de agua líquida en contacto con una masa mucho mayor de aire húmedo. Aquí tenemos la humedad YW es la humedad absoluta de saturación. YW, humedad absoluta de saturación a la temperatura de termómetro húmedo. Solamente Y es la humedad absoluta de la masa gaseosa. TW es la temperatura de termómetro húmedo. TW. Y T solamente es la temperatura del aire húmedo. ¿Está bien?
C es el calor específico del aire húmedo. Lambda es el calor latente de vaporización del agua a la temperatura de termómetro húmedo. Entonces tengo la segunda ecuación. ¿Está bien? Bien, solo para sistemas, aire, vapor de agua, el valor de la temperatura húmeda y el valor de la temperatura de saturación adiabática son iguales. Y nosotros en este curso tomaremos indistintamente una u otra. Entonces está indicando que la temperatura de termómetro húmedo y la temperatura de saturación adiabática para sistemas aire, vapor de agua son iguales. ¿No es cierto? Entonces son iguales. Entonces nosotros tomaremos indistintamente una u otra. Bien, continuamos entonces con humidificación. Vamos a ver el diagrama psicométrico. ¿Qué es el diagrama psicométrico? El diagrama psicométrico es una representación gráfica de las ecuaciones analíticas indicadas anteriormente. Es la representación gráfica, ¿no es cierto?, para obtener rápidamente las propiedades del aire húmedo a una determinada presión. En esta figura tenemos la representación de este diagrama para mezclas aire y vapor de agua a la presión atmosférica normal. En este diagrama se representa la humedad absoluta en ordenadas frente a su temperatura en abscisas. Aquí tengo la temperatura en abscisas. Este diagrama está limitado por la curva de humedad relativa del 100%. Esta curva del 100%. O curva de saturación. ¿Está bien? Aquí tengo, ¿no es cierto?, lo cual da la humedad del aire saturado en función de la temperatura. Entonces aquí tengo humedad relativa 1, 100% de saturación. Entonces, esta línea me da, como decimos, la humedad del aire saturado en función de la temperatura. Esta última línea. Esta. ¿No? Bien. El cálculo de los distintos puntos en este gráfico se realiza determinando las humedades absolutas para distintas temperaturas. Los puntos situados a la izquierda de la curva de saturación, o sea, en esta zona, ¿no? Aquí, a la izquierda de la curva de saturación, representan mezclas de aire saturado y agua líquida que originan la formación de nieblas y corresponden a condiciones inestables de aire, vapor de agua. En esta zona, ¿no? Cualquier punto situado a la derecha de la curva de saturación, a la derecha de la curva de saturación, representa una mezcla de aire y vapor de agua.
O sea, esta zona, ¿no? Una corresponde a condiciones de mezcla definida de aire y vapor de agua, a condiciones de recalentamiento. Las curvas situadas entre el eje de abscisas y la curva de saturación, estas líneas que ven ustedes, estas líneas, esta, ¿no? Esas líneas, las curvas situadas entre el eje de abscisas y la curva de saturación son las isolíneas correspondientes a las distintas humedades relativas. Aquí tengo 10%, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100 humedad relativa, ¿no? Las líneas inclinadas de pendiente negativa, estas líneas inclinadas de pendiente negativa, estas líneas de pendiente negativa, corresponden a las isolíneas de temperatura de saturación adiabática. Que coinciden con la temperatura de termómetro húmedo para el caso aire, vapor de agua. En este diagrama, que es el diagrama del Ocon y Tojo, problemas de ingeniería química de Ocon y Tojo, se acompañan gráficos auxiliares para determinar el calor específico, el calor latente de vaporización y los volúmenes específicos del aire seco y del aire saturado. Este diagrama ha sido construido para la presión de una atmósfera. Si alguien quiere trabajar a otra presión, debe buscar otro diagrama para la presión correspondiente. Esto es solo para una atmósfera. ¿Está bien? Por eso dice aquí, diagrama psicométrico, presión total 760 milímetros de mercurio. El diagrama no es el mismo a otra presión. Por decir, tengo presión total 500 milímetros de mercurio. Es distinto el diagrama. Esto es para una atmósfera. Entonces, si yo tengo un diagrama a 500, si yo tengo una presión total a 500 y no tengo el diagrama, ¿qué hago? Trabajo con las relaciones analíticas, pues no tengo otra. Para el manejo del diagrama psicométrico, es necesario conocer dos variables. ¿Ya? Dos variables. Puede ser la temperatura y la humedad relativa, por decir algo. Pero debo conocer dos variables. Por ejemplo, si yo tengo la temperatura y la humedad relativa, puedo hallar la humedad absoluta. Fijado un punto con estos datos, se determinan las distintas magnitudes. ¿Está bien? Puede ser la humedad absoluta, puede ser la humedad de saturación, la temperatura de termómetro húmedo, la temperatura de saturación adiabática, que son iguales, la temperatura de rocío, entonces se pueden determinar muchas variables. ¿Está bien? Por ejemplo, si yo quiero humidificación y enfriamiento adiabático, aquí tengo el aire húmedo 1, entonces al humidificarse aumenta su humedad, ¿no es cierto? Está creciendo la humedad, ¿no es cierto? Está creciendo la humedad, y además no dice enfriamiento adiabático, se está enfriando, entonces cambia la temperatura, se enfría. Entonces sería una humidificación y enfriamiento adiabático. Humedad de saturación, esta es la línea de adiabática.
Si esto toca la humedad relativa del 100% tengo aquí la humedad de saturación y tengo la temperatura de saturación que es igual a la temperatura del termómetro húmedo. Aquí tengo un aire húmedo, ¿cierto? Si esto está fuera del contacto del agua, si no está en contacto con el agua, solamente este aire puedo calentar. Entonces, calentamiento entre el punto 1 y 2. Si está fuera del contacto del agua, puedo enfriar entre el punto 1 y 3, enfriamiento. Pero debe estar fuera del contacto del agua, porque no hay humidificación. Para calentamiento o enfriamiento, la humedad fuera del contacto del agua es constante, la humedad, solamente aumenta la temperatura. Aquí tengo mezclado del aire húmedo 1 con aire húmedo 2 para formar una mezcla de aire húmedo 3. Lógicamente, las condiciones del aire de la mezcla tienen que estar en el punto 3, entre la humedad del aire 1 y la humedad del aire 2. Puedo hallar aquí su temperatura y puedo hallar su humedad gráficamente. Puedo realizar balances. Mire, aquí tengo un aire húmedo 1, un aire húmedo 2. Voy a mezclar ese aire, una mezcla, ¿no es cierto? Entonces, tengo el aire 1, el aire 2. Aire 1 más aire 2 es igual al aire que sale, ¿no? Balance másico. Masa de aire 1, masa de aire 2 es igual a la masa de la mezcla. Pero también el aire entra con su humedad, y es sub 1 y es sub 2. Entonces, humedad del aire 1 más la humedad del aire 2 es igual a la humedad del aire que sale más la suma, porque G sub S, que es el aire húmedo que sale, es la suma, ¿no es cierto? Aire que entra más el aire 2 que entra. Muy bien. Realizo operaciones, tengo esta relación, ¿cierto? Masa de aire 2 sobre masa de aire 1. Está relacionada de esta forma. Ahí están las humedades. Humedad del aire 1, humedad del aire 2, y tengo la humedad del aire 3 que puedo hallar, ¿no es cierto?, gráficamente, ¿no? Y reemplazar y hallar las cantidades de aire 1 o aire 2. Aquí tengo otro diagrama ciclométrico. ¿Está bien? Este es el diagrama ciclométrico para el aire húmedo también a una atmósfera en unidades del sistema internacional. Este diagrama psicométrico ustedes lo encuentran en el libro Procesos de transferencia de masa de Robert Treiber. ¿Está bien? Pero aquí hay que hacer una puntualización. Este diagrama está en función de la humedad porcentual. Aquí no es humedad relativa. 100% de humedad. Esto es humedad porcentual. Existe una pequeña diferencia entre la humedad relativa y la humedad porcentual. No es lo mismo. Si nosotros aplicamos estrictamente, no es lo mismo la humedad porcentual que la humedad relativa. Eso hay que estar claro. Por eso es importante, mis apreciados estudiantes, ustedes no solamente vean las diapositivas que se pasan en clase, sino también tenemos textos muy importantes como Procesos de transferencia de masa de Robert Treiber. Ahí explica con un poco más de profundidad la diferencia entre humedad porcentual y humedad relativa. El Ocon y Tojo trabaja con humedad relativa. El Treiber trabaja con humedad porcentual en su diagrama. Son dos cosas distintas. Algún estudiante trabaja con el diagrama de Ocon y Tojo y otro estudiante trabaja con el diagrama del Treiber, el mismo problema, ambos van a llegar a resultados diferentes si utilizan el diagrama de Treiber como humedad relativa. No, aquí es humedad porcentual. Y nosotros vimos en la parte teórica, ¿no?, humedad relativa y humedad porcentual. Entonces, debo transformar para hallar la humedad porcentual, la humedad relativa con esas ecuaciones. ¿Está bien? Entonces, eso es una aclaración.
Otro diagrama, aquí tengo otro diagrama. Si nosotros nos fijamos, este diagrama viene de 0 grados hasta 130 grados centígrados, ¿no es cierto? Entonces, este diagrama es muy importante para secadores. Nosotros vamos a manejar temperaturas de 100, 120, 130 grados, ¿no? Entonces, este diagrama ya me da. Pero si nosotros vamos al lado con Itojo, ¿hasta cuánto es la temperatura? Hasta 85. Si yo tengo aire a 110, este diagrama no me sirve, porque tengo temperatura del aire a 110. Entonces, debo tener estos diagramas, ¿no? Eso está hasta 120, ¿no es cierto? Eso está en función de la humedad relativa. Aquí dice relativa. Esto es lo mismo que el O con Itojo, ¿no? Hasta 120. Entonces voy a utilizar este gráfico. Este es del libro Elementos de Ingeniería Química de Brown. Está ahí este gráfico. ¿Está bien? Entonces estos gráficos son importantes para la asignatura. Entonces estos gráficos ustedes se encuentran en el libro Problemas de Ingeniería Química, tomo 1, ¿no? En el Antonio Valiente, Problemas de Balance de Masa y Energía en la Industria Alimentaria, que también lo tienen ahí, ¿cierto? Entonces estos son los textos más importantes de la asignatura para esta primera parte. ¿Está bien? Bien, ahora voy a pasar, si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, ya sea del avance o ya sea de la programación del semestre. Quiero indicarles que vamos a trabajar de la siguiente forma. Todas las diapositivas están en la plataforma virtual de la UAGRM. El protocolo para el examen y recomendaciones también está, ¿ya? En la plataforma virtual de la UAGRM. ¿Está bien? Los exámenes son mediante la plataforma virtual de la UAGRM. Por decir, el examen tiene una duración de 60 minutos. Ustedes no van a usar los 60 minutos para resolver su examen. 15 minutos antes, ustedes deben sacarle foto a su examen, transformar, ¿no es cierto? Transformar esas fotos a un PDF, un solo documento. El PDF del examen debe llevar apellido paterno, materno y nombre en mayúsculas. Y luego envían mediante la plataforma. ¿Está bien? Pero hubo estudiantes el anterior semestre, la 1 hora lo aplicaron para resolver su examen. Terminó la hora, la plataforma se cerró y quiso enviarme, la plataforma ya no tenía el permiso para enviar. ¿Y por qué? Porque ellos terminaron justo en 1 hora en papel y quisieron sacarle fotos, tardaron unos 2 minutos y quisieron enviarlo otros 2 minutos. Entonces ya no, la plataforma ya no estaba. Entonces, para evitar eso, estoy a inicio de semestre, estoy indicando, ustedes deben prever eso. Unos 15 minutos antes ya deben sacarle foto a su examen, transformarlo a PDF y enviarlo. ¿Está bien? Eso es. Algunos que son bastante ágiles en hacer esta operación, a veces emplean 5 minutos apenas, o tal vez menos, ¿ya? Pero también eso tiene que ver que si el internet está lento, bueno, hay una serie de factores. Por eso pienso yo que 15 minutos le da un tiempo suficiente para enviarlo. ¿Está bien? Pero luego quieren enviarlo a mi privado, al correo electrónico, no lo voy a aceptar, mis apreciados estudiantes. ¿Está bien? De principio estoy indicando eso, ¿ya? Y si el examen tiene una duración de 1 hora, es de 7 a 8, por decir, el estudiante se durmió, por decir algo, ¿ya? Y entró a 7:30. Ese estudiante solamente tiene media hora, porque a las 8 se cierra el examen. No es que ese estudiante va a tener hasta las 8:30, no. El examen está abierto de 7 a 8, 1 hora.
pero un estudiante por diversos motivos entró 7:30, abrió el examen. A ese estudiante solamente tiene media hora. Luego de 10 días de cerrado el examen, ustedes tienen su calificación en la misma plataforma. ¿Está bien? Ustedes lo van a poder ver, su calificación en la misma plataforma. Y también yo lo tengo, su examen, pues, ¿no? Aquí en la plataforma. Entonces no hay dónde perderse. Ya no hay dónde perderse, ¿no? Entonces yo lo tengo. La clase antes, digo, el semestre anterior tuvimos algunos percances, ¿no? Di un examen, recuerdo un examen, que era la velocidad de rotación 50 para unos estudiantes y para otros estudiantes era 100 la velocidad de rotación, era la potencia de un agitador. Y el resto era lo mismo, el resto del examen. Entonces, un estudiante me manda un examen con 50 revoluciones por minuto. Me lo envía. Pero en la pregunta que a ese estudiante le tocó, era 100 revoluciones por minuto. Entonces el estudiante, ¿qué pensó? Dice, es el mismo ejercicio. No sé, pues no se lo pasaría, no lo sé, eso no me corta. Pero lo cierto es que me envió con 50. ¿No? Yo le dije que no estaba bien. Me lo envió nuevamente a mi privado. Y no lo revisó. Y seguía con 50. Su velocidad de rotación era 100. Entonces, mis apreciados estudiantes, yo recomiendo conservar la ética, ¿ya? La ética, ¿está bien? Entonces eso es para nosotros mismos, ¿no? Es por eso que los exámenes son mediante la plataforma. Por bien, en la plataforma están todos los datos. A qué hora entró, con qué IP entró, dónde entró, está todos los datos en la plataforma. Entonces, que en la plataforma no hay dónde perderse. ¿Ya? ¿A qué hora entró? ¿A qué hora terminó? Todo está en la plataforma. ¿Está bien? Entonces, los exámenes son mediante la plataforma. Bien, todos estos datos ustedes lo van a poder ver en el protocolo de los exámenes que está en la plataforma virtual. Bien, si tienen alguna pregunta. Bueno, ingeniero. Bien, cuídese por Disculpe, favor. ingeniero, ¿la grabación de las clases se la va a proveer al secretario? Los videos lo administra el secretario. Ah, ya, perfecto. Y Gracias. las diapositivas están en la plataforma. Bueno, ingeniero, una consulta, disculpe. A ver. Quisiera saber si vamos a avanzar también clases prácticas, o sea, por resolver problemas o solo teoría. Ahí tenemos el auxiliar de cátedra. Yo ya me reuní con el auxiliar de cátedra y recomendé que él iniciara ya nomás la parte práctica de la asignatura. Ingeniero, buen día. ¿Aló? Ingeniero, ¿me escucha? Sí. Pasa que nosotras el anterior semestre, el tema de las prácticas más nos gustaría pasar con usted, porque creo que explica bastante claro y nos gustaría, si es que pudiera usted facilitarnos con temas de ejercicio. A ver, vamos a procurar eso, ya, con algunos ejercicios, ¿no? Pero también el auxiliar nos tiene que colaborar con la parte práctica, ¿no? Vamos a procurar. Pero yo le digo, mis apreciados estudiantes, lo que nosotros debemos hacer es lo siguiente. Ya, hoy es el primer día, ya llevamos humidificación, diagrama psicométrico y todo. Ya empezar a ver, ¿no? Porque muchas veces, ¿qué sucede? Que mañana es el examen y hoy me pongo a estudiar. Y eso no está bien, no solamente para mi asignatura, sino para todas las asignaturas. ¿Ya? Entonces, esa es la recomendación. Y además, este semestre es bastante corto. Apenas dura 3 meses. Octubre, noviembre, diciembre. En diciembre debemos concluir el semestre.
¿Se imaginan? Entonces ustedes tienen que prever eso, mis apreciados estudiantes, ¿no? Ustedes no tomarán pues 10 materias en este semestre, 8 materias, ¿no? Porque es muy corto, ¿no? Verán su tiempo, pero eso ya es función de cada estudiante, ¿ya? El estudiante, muchas veces el estudiante quiere tomar muchas materias, ¿no? Pide casos especiales y no sé cuántas cosas más. Pero este semestre es particular, solamente dura 3 meses. Entonces, deben prever ustedes toda esta situación, ¿ya? Es por eso que nosotros dijeron en la programación, las clases inician el 27 y nosotros iniciamos el 27, ¿no? Nuestra próxima clase es el día viernes a las 7 de la mañana. ¿Está bien? Bien. ¿Alguna otra pregunta? No hay preguntas. Bien, cuídense por favor y tengan muy buenos días. Hasta pronto. Ingeniero, Adelante. ¿me escucha? Quería preguntarle sobre los casos especiales para que pueda firmar la carta. A ver, los estudiantes que recién inscribieron deben presentar una foto al secretario para que les incluya en el grupo. ¿Está bien? Los que recién inscribieron, sacan fotos de su boleta de inscripción, le pasan al secretario. ¿Ya? O los estudiantes que están haciendo caso especial, una foto de la solicitud de caso especial. Lo pasan a Fabricio y Fabricio los va a incluir en el grupo. ¿Está bien? Sí, ingeniero, pero es que uno de los requisitos pide una carta firmada por usted. Por eso le preguntaba, para ver cuándo nos puede firmar la carta. En este tiempo de pandemia tratamos de no exponernos mucho, ¿ya? Entonces Ingeniero, no el se... director de carrera acepta la carta sin firmar, la carta sin firmar. Aquí que en solo la tenés que facultad llevar hay la dirección de carta. carrera, nada más. No necesita la Dirección de carrera. Eso ustedes internamente lo resuelven. No lo voy a resolver yo eso, ¿ya? No lo voy a resolver eso. Internamente lo resuelven eso, ¿no? Entonces yo me voy a abocar a la parte académica de la asignatura, cumplir los horarios y todo eso. Pero vamos a dar esa tolerancia, ¿no? De que lo hagan llegar la solicitud firmado o recibido por la dirección de carrera y listo, con eso ya. Pero bueno, eso sería todo. ¿Alguna otra pregunta antes de concluir? Bueno, aquí concluimos. Cuídense por favor y tengan muy buenos días. Hasta pronto.